Imagina un valle polvoriento, el sol abrasador golpeando las colinas de Israel, miles de soldados paralizados por el miedo, temblando mientras miran a un solo hombre que cada mañana aparece para burlarse de ellos. Un hombre tan grande que parecía un edificio andante, un guerrero tan temido que con solo su presencia hacía temblar el corazón de los más valientes. Ese hombre era Goliat. La Biblia dice que medía casi 3 metros de altura, llevaba una armadura de bronce que pesaba lo que hoy cargaría un soldado completamente equipado, y su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. Gritaba con una voz como trueno: «Manden a alguien a pelear conmigo. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán a nosotros». Cada mañana y cada tarde, por 40 días, nadie se atrevía a dar un paso. Pero un día apareció un pastorcito con una honda y una bolsa de piedras. Su nombre, David. Un joven, delgado, sin armadura, sin espada, sin entrenamiento de guerra. Lo único que traía era su fe en Dios y una historia que cambiaría el curso de una nación. ¿Te imaginas el contraste? De un lado, un ejército entrenado, temblando de miedo. Del otro, un adolescente con ropa simple, que lo único que había peleado era con osos y leones para proteger a sus ovejas. David no fue ese día al campo de batalla a pelear. Fue a llevarle comida a sus hermanos. Un recado sencillo que se transformaría en una de las batallas más épicas de la historia. Al llegar, David escuchó los gritos de Goliat burlándose del ejército de Israel y de Dios, y algo se encendió en él. ¿Quién era este gigante para insultar al Dios viviente y para humillar a todo un pueblo? David hizo preguntas, miró a su alrededor, y mientras todos temblaban, él decía: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te imaginas la cara de todos a su alrededor? ¿Tú? ¿Con qué vas a pelear? ¿Con tus ovejas y tu arpa? Pero David no se burlaba. Él creía. Creía que Dios era más grande que cualquier gigante. Creía que ninguna armadura, espada o lanza podía contra la mano de Dios. Así comienza esta historia épica de cómo un joven pastor, con una honda y 5 piedras, se levantó para enfrentar a un gigante de casi 3 metros cuando todo un ejército temblaba de miedo. En la siguiente parte veremos cómo David enfrentó la burla de sus hermanos, el escepticismo del rey Saúl, y cómo se preparó para la batalla más importante de su vida, una batalla que cambió su destino y la historia de Israel para siempre. Prepárate, porque esto apenas comienza. David, con fuego en sus ojos y fe en su corazón, caminó entre los guerreros de Israel que se escondían detrás de sus escudos. Con cada paso, escuchaba el rugido de Goliat en el valle. «Manden a alguien, cobardes». Pero a David no le temblaron las piernas. Él no veía a un gigante invencible. Veía a un enemigo que se atrevía a insultar al Dios viviente. Los rumores corrieron por el campamento. Hay un chico que dice que va a pelear con Goliat. ¿Qué? ¿El pastorcito de ovejas? ¿Está loco? Pero cuando las palabras de David llegaron al oído del rey Saúl, lo mandó llamar. David entró en la tienda de Saúl sin miedo, con la ropa simple de un pastor y una mirada decidida. Saúl, con una voz grave y un tono preocupado, le dijo: «No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David respondió: «Tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Así era con el león y con el oso, y así será con este filisteo».
Jehová que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Imagina la escena. Un joven delgado, sin espada ni armadura, hablando con la seguridad de un general experimentado. David entendía algo que todos habían olvidado. Dios era más grande que cualquier gigante. Saúl, sin más opciones, le dijo: «Ve, y que Jehová esté contigo». Saúl intentó vestir a David con su armadura real. Le colocaron un casco de bronce, le pusieron una cota de malla, le dieron la espada real. Pero David apenas podía caminar con todo ese peso. Se movía torpemente y en un momento se detuvo. Se quitó el casco, dejó la espada, se quitó la armadura, la dejó caer al suelo con un golpe sordo. No necesitaba la armadura de un rey humano, necesitaba la armadura de la fe. David tomó su cayado, su honda de cuero trenzado y fue al arroyo que cruzaba el valle. Se agachó, el agua le tocaba los dedos mientras buscaba 5 piedras lisas. 5 piedras sencillas, pequeñas, suaves, pero cargadas con la fe de un joven que creía que Dios podía hacer lo imposible. Prepárate, porque la batalla está por comenzar. El sol ardía sobre el valle de Ela, mientras David caminaba hacia el campo de batalla. A lo lejos, la sombra de Goliat se alzaba, enorme, con su armadura de bronce brillando y su lanza tan alta como un poste de madera. Cada paso de Goliat retumbaba en la tierra, cada respiración pesada era como un rugido que se mezclaba con el viento. Goliat vio a David acercarse, un joven sin armadura, sin espada, con un cayado de pastor y una honda en la mano. Y entonces el gigante se burló de él. Goliat habló y dijo con voz grave y burlona: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Imagínate la escena. Los filisteos riendo detrás de Goliat. El ejército de Israel conteniendo el aliento con las manos temblorosas en sus espadas. Y en medio de todo, David levantó la voz: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo Jehová te entregará en mi mano, y yo te venceré, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, porque la batalla es de Jehová, y Él los entregará en nuestras manos». Goliat se llenó de ira y comenzó a avanzar hacia David con pasos que hacían temblar la tierra. Pero David no retrocedió. Metió la mano en su bolsa, tomó una de las 5 piedras lisas que había recogido del arroyo, la colocó en su honda, giró su brazo, 1, 2, 3 veces mientras avanzaba con decisión. El silbido del aire cortando la tensión era todo lo que se escuchaba en ese instante. Entonces David soltó la piedra. La piedra voló por el aire como un rayo, directo al gigante. ¡Pac! La piedra se incrustó en la frente de Goliat, atravesando su casco y hundiéndose en su cráneo. Goliat se tambaleó. Sus ojos se abrieron de par en par, confundido. Dio un paso hacia atrás, luego otro. Finalmente, cayó de bruces al suelo. El gigante al que todos temían, el que humillaba a un ejército entero, fue derrotado por un joven con una piedra y una honda. El valle de Ela se llenó de un silencio absoluto. Los filisteos miraron con horror, los israelitas con asombro. David corrió hacia el gigante caído, tomó la enorme espada de Goliat con ambas manos y, con un solo movimiento, le cortó la cabeza. Al levantar la cabeza de Goliat, todo Israel gritó de victoria, mientras los filisteos entraban en pánico y huían despavoridos. Ese día, un pastor se convirtió en héroe de Israel, y el nombre de David comenzó a resonar por todas las tierras, como el joven que venció al gigante cuando nadie más se atrevía. Pero la historia de David no termina aquí, porque esta victoria no fue solo sobre un gigante de carne y hueso.
fue el inicio de un viaje que lo llevaría a convertirse en el rey más grande de Israel. El ejército que había sido paralizado por el temor fue liberado por la fe de un joven pastor. David regresó al campamento y fue llevado ante el rey Saúl. Saúl miró a ese joven cubierto de polvo, con el sudor mezclado con la sangre de batalla, y no podía creerlo. El joven que había confiado en Dios, el joven que había dicho, «Yo iré», había logrado lo que todo un ejército no pudo. Saúl le preguntó, «¿De quién eres hijo, joven?». Y David respondió, «De tu siervo Isaí, de Belén». Desde ese día, la vida de David cambió para siempre. Ya no era un simple pastor de ovejas. Ahora era un guerrero respetado, un héroe entre el pueblo y el elegido de Dios para grandes cosas. David se convirtió en el líder de batallas, en el músico que calmaba el espíritu atormentado de Saúl, en el guerrero que ganaba cada lucha en el nombre de Jehová. Pero lo más importante es que David nunca olvidó quién era el verdadero héroe de esa batalla: Dios. David sabía que no había ganado por su fuerza ni por su habilidad con la honda, sino porque confiaba en un Dios que era más grande que cualquier gigante. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Que los gigantes siguen existiendo. Los gigantes del miedo, la ansiedad, las deudas, la enfermedad, la inseguridad, el pasado. Gigantes que se levantan cada mañana para gritarte que no puedes, que eres pequeño, que eres débil. Pero David nos enseña que no importa cuán grande sea el gigante, si tu fe es más grande, que el temor se convierte en fe cuando confiamos en Dios, que Dios puede usar lo pequeño para derribar lo grande, que cuando todos se rinden, Dios busca a alguien que diga, yo iré. Quizás hoy te sientes como David antes de la batalla, inexperto, sin recursos, sin armas, con un gigante frente a ti. Pero Dios no necesita tus fuerzas, necesita tu fe. David usó una piedra, pero fue Dios quien derribó al gigante. Y ese mismo Dios puede ayudarte a derribar tus propios gigantes si confías en Él. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un like en los comentarios. Cuéntame cuál es tu gigante y cómo estás creyendo que Dios lo derribará en tu vida. No olvides de suscribirte y activar la campana para recibir más historias bíblicas que fortalezcan tu fe y te inspiren a seguir adelante. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, con Dios, ningún gigante es invencible. Te habló Enseñanzas Bíblicas. Y recuerda, los gigantes caen cuando tu fe se levanta.